el escuchar frases bueno, que ya son populares de muchos años, entre ellas, tú eres lo que tu cerebro, no eres tú, es tu cerebro. Otra frase, eres lo que comes. La otra frase, que también es bastante común, piensas con el estómago. Y esta frase acerca de nuestro segundo cerebro, ¿sí? Que incluso ha servido de título pues para un libro que es bastante comercial, se vende mucho y que por cierto es uno de los ejemplares que vamos a rifar al final de la sesión del día de hoy. ¿Sí? ¿Cuáles son las dudas que surgen a partir del uso de estas frases? Pues exactamente qué es el cerebro. ¿Por qué hay un cerebro en la cabeza y otro cerebro en el estómago? Si hay un cerebro, ¿existe un tercer cerebro? ¿No? O en qué otras partes de nuestro cuerpo tendremos cerebros, ¿no? Esas son preguntas básicas, sobre todo pensando en algunas de las charlas que nosotros damos, que es para niños o gente muy joven, y entonces les ocurren esas preguntas, ¿sí? De ahí que pues decidí hablar un poco acerca de este concepto que se ha vuelto más o menos popular del segundo cerebro. Bien, entonces, pues empecemos por revisar aspectos muy generales del ser humano. El ser humano es un organismo que está compuesto por muchas células. Esas células van a formar tejidos que componen órganos y que dan origen a sistemas que de manera coordinada determinan la fisiología o la forma en que funciona el organismo, ¿sí? Los seres humanos pertenecemos al reino animal, estamos dentro del grupo de los vertebrados y particularmente de los que son mamíferos, ¿sí? ¿Qué características entonces tienen los vertebrados mamíferos que están relacionadas precisamente con este nivel de organización, de coordinación entre sistema nervioso y sistema digestivo? Los seres humanos se caracterizan por tener una columna vertebral, un esqueleto interno osificado de huesos firmes, una clara diferencia entre la cabeza y el cuerpo, que es lo que conocemos como cefalización. Tienen simetría bilateral, tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, a eso se refiere el término. Tienen un sistema nervioso central, una porción de sistema nervioso periférico, un sistema digestivo que evolutivamente se le da la categoría de completo, ¿sí? Y un sistema circulatorio que es cerrado. Un poco lo que nos representan en esta imagen son algunos de los órganos principales de esos sistemas, ¿no? Aquí está el cerebro como representante del sistema nervioso, los pulmones como parte del sistema respiratorio, etcétera. Creo que la imagen es clara y no hay que explicarle mucho. Entonces, el humano, el sistema, todos los sistemas del humano funcionan de manera coordinada en un organismo, ¿sí? Y evidentemente, en los últimos años ha habido un interés por estudiar la interacción entre sistema digestivo y sistema nervioso. ¿Por qué? Pues porque posiblemente el enfoque que los humanos hicimos durante muchos años era estudiar por un lado el sistema digestivo y por otro lado el sistema nervioso. Pero esto no quiere decir que ellos no estuvieran en comunicación. En este momento, tratando de dar un enfoque más integral, pues estamos tratando de estudiar las interacciones que el sistema nervioso tiene con prácticamente todos los sistemas, no solo el digestivo, identificando cuáles son las señales, los circuitos, las moléculas que median esta comunicación. Bien, el cerebro entonces forma parte del sistema nervioso, que está representado el sistema nervioso por, como ya dijimos, una cefalización clara. En el caso de los mamíferos se encuentra dentro del cráneo, ¿sí? Y el sistema nervioso va a ser el encargado de recibir la información tanto del medio externo como del medio interno para procesar la información recibida y generar las respuestas. ¿Qué
en un principio, están codificadas para garantizar la supervivencia del individuo. A veces esas respuestas no son las ideales y a veces desgastan al organismo, pero en principio las respuestas evolutivamente, las respuestas que el sistema nervioso genera evolutivamente fueron seleccionadas porque eran respuestas que iban a garantizar la supervivencia del ser humano, ¿sí? Anatómicamente el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central, como ya lo mencionamos, que está representado por el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, que está representado por los nervios que salen, que emergen o que entran y se dirigen hacia la parte basal del cráneo y a lo largo de toda la médula espinal, ¿sí? Entonces, tenemos en el sistema nervioso periférico nervios de salida, ¿sí? Eferentes y nervios de entrada aferentes. Fisiológicamente, una clasificación muy clásica es las partes del sistema nervioso que funcionan en mantener la vida de relación entre las comunidades de seres humanos, del ser humano con otras especies, del ser humano con el ambiente, y la parte que funciona de manera autónoma. Esta es una forma rápida de clasificar las partes del sistema nervioso y bueno, a lo largo de la charla vamos a ver que las divisiones luego suelen no ser tan claras. Bien, entonces la porción central del sistema nervioso está representada por el cerebro o encéfalo y por la médula espinal. La porción central del sistema nervioso es la que se va a encargar de integrar todas las señales que recibimos, ¿sí? Filtrarlas de alguna manera, organizarlas para tomar decisiones y generar respuestas. Entonces, el centro integrador de nuestro sistema nervioso es el cerebro, ¿sí? En la porción periférica, como lo decíamos, pues son una serie de nervios cervicales, que son los que comentábamos hace un rato, surgen o llegan a la zona de la base del cráneo, los espinales o raquídeos, que se refieren a todos los que surgen o llegan a lo largo de la médula espinal, las aferentes de entrada, las eferentes de salida, ¿sí? Y dependiendo del efecto que estos nervios ejercen una vez que transmiten esa señal, pues pueden ser señales motoras, señales sensoriales o señales completamente autonómicas, ¿sí? Y bueno, aquí en la imagen estamos viendo una pequeña representación de todos esos nervios. Realmente son muchísimos más que los que vemos en la imagen. El tejido nervioso está formado por diferentes tipos de células, de diferentes orígenes, ¿sí? Pero los elementos más clásicos, pues son las células nerviosas o neuronas, que son células que están especializadas en los mismos niveles en los que funciona el sistema nervioso. Es decir, son células que están especializadas en recibir información, integrar toda esa información que están recibiendo y generar respuestas, ¿sí? Una respuesta que va a viajar a todo lo largo de una extensión de estas células que se llama axón. Y típicamente se considera que las extensiones que reciben información son las dendritas, ¿verdad? Que están más cerca del cuerpo celular de esta neurona, ¿sí? Eso es de manera general. Y tenemos en la imagen diferentes tipos celulares, entre ellas lo que conocemos como células gliales, descritas por Cajal a principios del siglo pasado, donde él les llamó glía para referirse a todas aquellas células que de alguna manera mantenían unidas a las neuronas, como el estroma o las células de fondo,
de las neuronas y bueno, que al cabo de los años se les ha visto que tienen funciones muy importantes, tanto en el mantenimiento de las neuronas como en el mantenimiento de su comunicación. Vemos aquí algunos otros tipos celulares, como las células del epéndimo. Vemos también células vasculares y esta imagen está referida al tejido nervioso a nivel central, ¿sí? Los mismos elementos los vamos a encontrar también a nivel periférico, pero con morfologías o tipologías diferentes. En esta imagen se representa una pequeña muestra de los diferentes tipos morfológicos que existen para las neuronas. En realidad hay muchos más, pero bueno, esta es una imagen clásica para representar los tipos más comunes, ¿sí? Entre las que son altamente ramificadas, que característicamente estarían en la sustancia gris del cerebro, las que son menos ramificadas, algunas que de hecho solo tienen una extensión celular y que son más bien sensoriales, ¿sí? Así como hay diferentes tipos de neuronas, pues hay diferentes tipos de células gliales y al igual que las neuronas, las células gliales de sistema nervioso central y de sistema nervioso periférico son diferentes y se organizan de manera diferente, ¿sí? Aquí nada más para hacer una representación, vemos cuáles son los tipos y las organizaciones entre neuronas y células gliales, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central y cómo es a nivel del sistema nervioso periférico. Básicamente, a nivel del sistema nervioso central, tenemos como los tres tipos más abundantes de células gliales, los astrocitos, la microglía y los oligodendrocitos, ¿sí? La microglía es una célula, un tipo celular que funciona como un sistema inmunitario dentro del sistema nervioso, ¿sí? La microglía también está presente a nivel del sistema nervioso periférico y es muy importante porque va a jugar un papel determinante en esta comunicación entre sistema nervioso, sistema digestivo, ¿sí? Y bueno, en realidad todas son importantes, ¿verdad? Porque si no lo fueran, probablemente ya no existirían. Todo lo que compone finalmente al sistema biológico existe porque es importante, porque ha sido seleccionado, es necesario y tiene alguna utilidad, ¿sí? Bien, el sistema nervioso autónomo básicamente es el que se va a encargar de controlar todas aquellas funciones de las cuales no somos conscientes y que, aunque en algunos momentos podemos tomar cierta conciencia y regularlos, en general funcionan de manera autónoma. Se divide en dos porciones funcionales, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso autónomo simpático, que en general en diferentes niveles tienen funciones de contrabalance, ¿sí? El simpático controla al parasimpático y el parasimpático controla al simpático. Nos interesa, ¿por qué? Porque este sistema está directamente relacionado con uno de nuestro tema central, que sería el sistema digestivo. Entonces aquí podemos observar en esta imagen que el sistema parasimpático estimula la actividad digestiva, tanto aumentando el movimiento de los intestinos como aumentando las secreciones hacia el intestino, ¿sí? Y al mismo tiempo que aumenta la actividad digestiva, relaja el recto, ¿verdad? Entonces, pues, cuando la actividad digestiva aumenta es porque todos necesitamos ir a desechar algo, ¿de acuerdo? Eso es lo normal y lo fisiológicamente correcto. Si vemos el parasimpático, pues realiza exactamente las funciones opuestas, ¿sí? El simpático, entonces, disminuye la actividad digestiva y contrae el recto. Bien. Ok, entonces, en realidad, en el sistema digestivo no existe un segundo cerebro, pero sí existe una red neuronal muy específica
y que es propia del intestino y que está a todo lo largo del tubo digestivo. Este sistema se conoce con el nombre de sistema nervioso entérico, ¿sí? Y este sistema o la idea de estos nervios que están alrededor del tubo digestivo se conoce desde 1755, ¿sí? Aparte de que probablemente de manera filosófica, algunos filósofos griegos ya hablaban de que podía existir una relación entre cerebro y sistema digestivo, pero realmente es en 1755 que se describen o se identifica la existencia de una inervación central a nivel del cerebro y una inervación particular del sistema digestivo o del intestino, ¿sí? Esto fue confirmado 135 años después, cuando se tomaron trozos de intestino y se vio que ex vivo el intestino mantenía actividad, aún sin estar conectado a un sistema nervioso central. Posteriormente, se pudo en esos trozos de intestino estimular físicamente o eléctricamente ciertas porciones, ciertas capas de ese sistema digestivo y se pudo, a través de esos estímulos, inducir ya fuera los movimientos peristálticos del sistema del tubo digestivo o las secreciones digestivas. Entonces, bueno, pues esta idea, estas demostraciones llevaron a esa idea de la existencia de un sistema nervioso entérico que al cabo de los años se ha venido caracterizando, identificando qué tipos de células son, qué neurotransmisores liberan, cómo se conectan con el sistema nervioso central, cómo se regulan, ¿sí? Cuál es la influencia del sistema nervioso central sobre sistema digestivo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro cuánto ha crecido el interés en esa relación entre el sistema digestivo y el cerebro, ¿sí? Es una búsqueda con los dos términos en inglés, en la plataforma PubMed, que es de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y que nos muestra que estos dos términos nos podrían llevar a 9,102 artículos. De estos 9,102 artículos, realmente el 67% de ellos son de los últimos 10 años, ¿sí? Entonces, hay un interés particular en conocer mejor esa interacción, particularmente a partir de que se aprueba precisamente por los Institutos Nacionales de Salud la iniciativa para conocer mejor el microbioma. Y entonces, ahora, el interés principal durante los últimos 10 años es establecer la relación entre los microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo, el sistema digestivo y el cerebro. Cómo están conectados y cómo pueden regular el estado de salud del humano, ¿sí? Entonces, ese es el interés principal y esa es la causa por la que en los últimos años la cantidad de artículos sobre el tema pues ha aumentado, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso entérico? ¿Dónde está? ¿Cómo está estructurado? Realmente son temas muy complejos y a lo mejor muy especializados. Vamos a tratar de revisar cosas pues más o menos generales. Al final de la presentación incluí algunas referencias y algunas páginas o vínculos de internet donde pueden revisar con detalle algunas de las cosas que vamos a ver aquí de manera general. Aquí tenemos una imagen de un corte transversal del tubo digestivo y pues vemos que es bastante complejo, ¿verdad? Esta es la causa, todas estas capas de células, terminaciones, glándulas, tejido epitelial, tejido mesodérmico, etcétera.
es la causa de que realmente el sistema digestivo sea tan resistente. Pueda resistir incluso sus propias secreciones y también pueda realizar movimientos que a nivel de fuerza son bastante intensos, ¿sí? Entonces, esta parte central sería la luz interna del tubo digestivo, ¿sí? Está recubierta por un epitelio que va haciendo una serie de curvaturas. Luego tendríamos la zona donde vamos a encontrar glándulas, ¿sí? Y luego vemos aquí en amarillo una serie de nervios que se distribuyen en dos capas y que son propiamente lo que van a dar origen, ¿sí?, a lo que conocemos como sistema nervioso entérico. Entonces, todas estas capas corresponderían a la mucosa, luego vendría la submucosa, luego vendría lo que se conoce como el plexo mientérico, donde están estas terminales, ¿sí? Y tenemos capas musculares. Si se fijan, hay una primera capa de nervios y luego hay una capa muscular que se llama de células circulares, luego tenemos otra capa de nervios y luego hay otra capa muscular que son de células planas. Entonces, el sistema entérico, pues son estas dos capas de nervios, que una se considera ascendente y otra descendente, ¿sí? Bien, voy a pasar a la siguiente imagen. Entonces, aquí tenemos la misma representación, es el tubo sin tanto detalle, y a lo mejor viéndolo un poco más fácil, esta sería la luz del tubo digestivo, ¿sí? Estaría la mucosa, y los plexos, el plexo de la mucosa o de la submucosa y el plexo mientérico, ¿de acuerdo? Donde van a estar ahí las aferentes y las eferentes del sistema nervioso entérico. Y en esta imagen les representan la relación básica que tiene este sistema nervioso entérico con las dos porciones del sistema nervioso autónomo, la porción parasimpática y la porción simpática, ¿sí? Entonces tenemos terminales que surgen en la base de la médula espinal, el núcleo vago, y yo creo que algunos han oído ya del nervio vago, que en realidad tiene muchas ramas y va a muchas partes de nuestro cuerpo, entre ellos va hacia la zona del sistema nervioso entérico. Tenemos a nivel de la parte final de la médula espinal, de la zona de la más abajo de la cadera, también terminales que también van a ir y van a inervar particularmente el plexo mientérico, ¿sí? Recuerden que el sistema parasimpático lo que va a hacer es activar el sistema digestivo. Y aquí tenemos el parasimpático y justamente de las porciones intermedias de la médula espinal van a salir y a entrar información del sistema nervioso entérico, ¿sí? En el caso del parasimpático, habitualmente utiliza al neurotransmisor serotonina. Y en el caso del simpático va a utilizar al neurotransmisor noradrenalina, ¿sí? Entonces, el sistema autónomo utiliza básicamente aminoácidos que tienen moléculas aminadas. Las aminas vienen del nitrógeno, ¿de acuerdo? Bien, esta es una representación diferente, donde están mostrando la relación, las vías que son musculares, aferentes, que van a controlar el músculo, las vías que son sensoriales y que van a ir desde el tubo digestivo hacia el sistema nervioso central. Y bueno, no nos vamos a aprender todos los nombres,
Pero, bueno, es importante que funcionalmente existe una comunicación tanto del sistema nervioso central hacia el tubo digestivo como a la inversa, ¿verdad? Bien. Entonces, existen vías de comunicación intrínseca y extrínseca, o sea, propias del sistema nervioso entérico y las que vienen desde fuera. Aquí las que estamos viendo nosotros son las que vienen o van hacia afuera. Y en este caso estamos viendo los circuitos internos del sistema nervioso entérico y también, pero en este caso especializado en la recepción de señales sensoriales. Entonces, cada vez que nosotros comemos un alimento, ese alimento al entrar al tubo digestivo genera una señal de presión o de tensión. Si el intestino no tuviera movimiento y ese alimento se quedara en la posición en la que entró, entonces esa tensión va a originar un estímulo de estiramiento, exactamente igual que un globo, ¿sí? Si yo pongo algo algo pesado dentro de un globo y lo dejo ahí sin moverlo, eso que está pesado dentro del globo va a ser un fenómeno de estiramiento. Entonces, los receptores sensoriales del tubo digestivo, básicamente esas son las dos señales que distinguen. La presión que el alimento genera sobre las paredes internas o el estiramiento general del tubo digestivo por el movimiento de o el movimiento o el no movimiento del alimento a través del tubo digestivo. Bien, entonces tenemos señales sensoriales que son extrínsecas porque van hacia el cerebro directamente o hacia la médula espinal. Y tenemos señales sensoriales que son intrínsecas. Aquí tenemos algunas interneuronas, son neuronas que tienen un axón muy pequeño, corto, y se queda en la capa, si se fijan aquí, mientérica, toda su estructura de esa neurona. Y tenemos neuronas propias del sistema entérico, sensoriales, que tienen un axón un poquito más largo, invaden la zona de la mucosa y bueno, que se consideran de proyección para este pequeño, bueno, ni tan pequeño porque son realmente millones de neuronas, las que están aquí, pero esta es una representación sencilla de ese circuito. Característicamente, el sistema nervioso entérico tiene dos neuronas que son propias de este sistema y a las que se les conoce como neuronas tipo Dogiel. Por el apellido del investigador que las describió, las dos son receptores sensoriales, ¿sí? Una es mecanorreceptor y la otra es tensorreceptor. Pero también, en el caso de esta, puede funcionar como un quimiorreceptor, es decir, no nada más es el peso, el volumen del alimento que consumimos, sino también los componentes de ese alimento que mandan señales químicas que pueden ser detectadas por estas neuronas y mandarle señales al cerebro, ¿sí? O mandar al menos señales a nivel del circuito mientérico para luego estimular las glándulas y hacerlas que liberen su contenido y empiecen la digestión. Bien, estas neuronas son, bueno, esta imagen la seleccioné más que para hablar de las neuronas, para poder distinguir las capas generales del tubo digestivo. Entonces tenemos aquí la capa de las células epiteliales que recubren la cara interna del tubo. Tenemos la mucosa, que es donde van a estar las glándulas y algunos de los terminales sensoriales de los receptores, ya sea mecanorreceptores o quimiorreceptores, ¿sí? Tenemos la capa muscular de las células circulares, los plexos mientéricos y la capa muscular de las células longitudinales, ¿sí? En el caso de las neuronas de tipo Dogiel, la 1 y la 2,
Más adelante vamos a ver qué neurotransmisor usan, pero lo más interesante es que se ha visto que su actividad, al menos in vitro, puede ser regulado por la serotonina, que si ustedes se acuerdan es un neurotransmisor que puede secretar el sistema nervioso autónomo. Entonces ahí nos habla directamente de posibles interacciones que existen y que son funcionales entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Bien, esta es una imagen más o menos sencilla de lo que es el circuito intrínseco del sistema nervioso entérico, ¿sí? Entonces tenemos un grupo de neuronas y aquí nos dice cuáles son los neurotransmisores que normalmente este circuito usa. Este circuito, como les decía, utiliza aminoácidos que tienen aminas derivadas del nitrógeno y que es diferente al sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central utiliza más abundantemente neurotransmisores que parecen aminoácidos. O sea, además de tener el grupo amino, tienen otros grupos funcionales, ¿sí? Entonces, en este circuito la excitación está mediada generalmente por acetilcolina y la inhibición por péptidos, como el caso del péptido intestinal vasoactivo. Y algo que es bastante interesante es la forma en que este circuito se organiza. Entonces aquí tenemos una neurona que es del tipo de las neuronas sensoriales. Cuando esta neurona es activada porque el alimento está ahí dentro del tubo digestivo, estimula al mismo tiempo una cadena descendente de neuronas y una cadena ascendente de neuronas. Aquí están marcadas la cadena ascendente, la cadena descendente. Y esto es esto de forma coordinada, ¿sí? Cuando estas neuronas activan a la porción ascendente, inactivan a la porción descendente. Y esto es lo que va generando ese movimiento característico del intestino, porque la porción de adelante se contrae, la porción de atrás se dilata, ¿sí? Entonces, este circuito es básico para el funcionamiento del tubo digestivo, para que el alimento se vaya moviendo, vaya mandando señales a los quimiorreceptores y empiece a ser digerido. Bien, evidentemente hay muchos detalles que no alcanzáramos a ver en esta plática, pero la idea fundamental es que ustedes identifiquen que sí existe un circuito neuronal, una red neuronal específica que está regulando a nuestro sistema digestivo. ¿Es un segundo cerebro? Mi respuesta, espero que la de ustedes también, es que no, y como diría mi abuelita, no, y definitivamente no. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente el cerebro es, como ya lo dijimos, la parte de nuestro sistema nervioso que integra, que toma decisiones, que envía respuestas, pero respuestas que son razonadas, respuestas que generan una memoria, respuestas que se basan a veces en una experiencia. Y esas condiciones no las lleva a cabo el sistema nervioso entérico. Entonces, el sistema nervioso entérico no toma decisiones, sus respuestas son más bien autonómicas e instintivas, no generan una memoria y aunque pudiéramos nosotros de manera consciente relacionarlos con recuerdos, esa integración se está dando a nivel del cerebro, no a nivel del sistema nervioso entérico. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, cerebro, pues solamente tenemos uno, ¿sí? Pero sí tenemos circuitos neuronales muy especializados y uno de ellos es el del sistema digestivo, ¿sí? Recientemente, de manera análoga al interés que ha habido en el estudio de estas interacciones del sistema digestivo y el cerebro, está las interacciones que pudiera haber entre el corazón y el cerebro, ¿verdad? Y otros sistemas. Bien, entonces, pues más o menos con estas interacciones de manera general nos damos cuenta de que existe
un eje intestino-cerebro. Y esta idea de que está relacionado, pues es básicamente algo que todas las culturas humanas tenemos identificado, ¿no? Y por eso sabemos que cuando nos emociona algo, cuando alguien que nos gusta se acerca y nos da un besito, no sé, en diferentes situaciones, pues sentimos mariposas en el estómago. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que está habiendo secreciones, principalmente de catecolaminas, que están llevando a la secreción de ciertos componentes, ciertas hormonas de nuestro sistema digestivo y que nos hace tener esa sensación de que algo está pasando en nuestro estómago. Igual sabemos que el estrés nos ocasiona trastornos a nivel digestivo, ¿sí? Desde dolores en la boca del estómago, se nos quita el apetito, etcétera, ¿sí? Y también sabemos de los estudios clásicos de condicionamiento que nuestro cerebro está conectado con el sistema digestivo, ¿verdad? Tanto así que después de un entrenamiento se podía hacer que un animal con el mismo estímulo asociado al alimento pudiera salivar. Y eso está directamente pues relacionado con esta relación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más se estudia recientemente en esta relación? Pues particularmente y por resultar dañino, el efecto que el estrés tiene, el estrés emocional, sobre trastornos digestivos y al mismo tiempo sobre trastornos neurológicos, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de estrés, aparte de conocer un poco del sistema nervioso entérico, pues necesitamos conocer un poco de este sistema, de este circuito o de este eje funcional que es el eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal. Y es un nombre gigantesco y se refiere a la conexión que hay entre una región del cerebro que se encuentra en la parte basal, basal, ventral, sería lo más correcto, del cerebro, y que es el hipotálamo, que tiene conexiones hacia la hipófisis o glándula hipofisiaria, y también tiene conexión con las glándulas adrenales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un estrés? Entre muchas cosas que pasan, hay una activación que conduce a la producción de glucocorticoides por las glándulas adrenales. Y entonces hay trabajos que hablan de estos glucocorticoides como la principal molécula que va a señalizar alteraciones que pueden conducir a la enfermedad. Y aquí vemos que los glucocorticoides pues pueden tener efectos sobre diferentes células, tejidos y órganos y alterar pues entre otros al sistema inmune, ¿sí? Aquí la red pues es muy compleja, pero igual, bueno, aquí están las ligas y como les digo, al final comparto algunos vínculos para seguir investigando en el caso de que les interese. Hay muchas moléculas implicadas, neurotransmisores, circuitos, etcétera. Una parte relevante es que este circuito se relaciona con otros circuitos, entre ellos el circuito neuronal que se conoce como mesolímbico cortical, que tiene que ver con la capacidad de aprender, de memoria, de conductas características de cada especie, etcétera. Lo más relevante en los últimos años es que a partir de que sabemos que el estrés afecta la actividad del sistema nervioso, hemos encontrado, bueno, o se ha encontrado, que yo no he hecho ningún estudio al respecto, se ha encontrado que el estrés puede conducir a trastornos psiquiátricos ya más duraderos, como podría ser la depresión, la ansiedad, ¿no? Entre otros. Y entonces resulta que se ha observado en estudios poblacionales de miles de individuos y donde los han seguido hasta por más de 2 años, que existen 2 tipos de individuos con trastornos digestivos. Individuos que antes de tener el trastorno digestivo tuvieron un cuadro de depresión o ansiedad, e individuos que después de tener
un trastorno digestivo, desarrollan un trastorno psiquiátrico. ¿Sí? Aquí les muestro cuáles son las proporciones identificadas para esos dos tipos de poblaciones humanas, ¿sí? Los que primero tienen depresión y luego un trastorno digestivo, y los que tienen un trastorno digestivo y desarrollan depresión. Y este es el caso, pues, más grave, ¿verdad? Significativamente, más frecuente, ¿sí? Entonces, en la actualidad se acepta pues que existen una serie de condiciones que están relacionadas. El estrés psicológico, ¿sí? Con trastornos que tienen que ver con inflamación, trastornos de oxidación, inflamación o trastornos digestivos, incremento en la permeabilidad de una barrera particular del sistema nervioso, incremento también en la permeabilidad digestiva y que va a hacer que perdamos muchos de los nutrientes que están ahí, etcétera, ¿sí? Entonces, existen varios elementos que evidencian esta relación. Y lo más reciente es que en esta relación las bacterias que viven en nuestro sistema digestivo, pues también participan. ¿Por qué participan? Porque la presencia de esas bacterias dentro de nuestro sistema digestivo envía señales químicas. Y dijimos que dentro del sistema digestivo había receptores sensoriales del tipo de los quimiorreceptores o quimioceptores que responden a esas señales químicas, ¿sí? Entonces, en realidad, si estamos sanos, si no tenemos trastornos digestivos, es porque dentro de nuestro tracto digestivo abundan preferentemente un grupo de bacterias que se consideran benéficas, ¿sí? Y mientras esta población mantenga, ya están descritas las proporciones normales, las bacterias que podrían ser dañinas no sobreviven por mucho tiempo en nuestro tubo digestivo y probablemente, aunque lleguen unas cuantas, puedan ser eliminadas, ¿sí? Entonces, todo es cuestión del nivel, la concentración, si está favorecida la cantidad de bacterias benéficas en relación a la cantidad de bacterias que podían producir una infección. Entonces, estas bacterias modifican el funcionamiento de nuestro sistema digestivo y por lo tanto, pues puede enviar señales al interior del sistema digestivo y también señales sensoriales hasta sistema nervioso central y afectar la forma en que está funcionando nuestro cerebro. En ese sentido, sobre todo en los modelos experimentales, se ha observado que existen regiones que son más susceptibles a alteración, como sería el hipocampo, la corteza frontal, algunos núcleos que tienen que ver con ese poder de decisión, con habilidades cognitivas como el aprendizaje, etcétera. ¿Sí? Bien, en esta imagen pues también nos dan una idea de que tenemos microbiota que puede mantener la salud y microbiota que puede producir trastornos, ¿sí? Particularmente, bueno, todos sabemos, existe toda una parte comercial en relación a eso y pues sabemos que particularmente los lactobacilos son microbiota sana y de manera muy interesante se ha demostrado en algunos estudios que cuando hay estrés o cuando el sistema digestivo no funciona adecuadamente, la primera población bacteriana que disminuye son precisamente los lactobacilos. Bien, entonces aquí les menciono pues las posibles relaciones que puede haber entre la microbiota intestinal, el sistema digestivo y el cerebro. Y aparece un cuarto actor, que es el que se ha estado estudiando últimamente, y que es el sistema inmune, y particularmente las células del sistema inmune que formarían parte del tracto digestivo, y que bueno, que son todas realmente, ¿sí? Entonces, pues no solamente tenemos neuronas, no solamente tenemos
quimioreceptores, tensoreceptores y las bacterias, sino que además está nuestro sistema inmune, ¿sí? Y en este esquema, pues, se relacionan los cuatro y esta idea, pues, se basa en la teoría general de la inflamación. Entonces, si las bacterias que tenemos producen inflamación, pues puede haber trastornos digestivos que pueden afectar al sistema nervioso. El estrés puede alterar nuestro sistema inmune, puede alterar al sistema digestivo y puede también disminuir las bacterias que son benéficas. Y todas las relaciones posibles en el orden que ustedes lo quieran iniciar, vamos a encontrar evidencias experimentales que demuestran pues todas las direcciones posibles de estos cuatro dominios funcionales. Entonces se conoce que hay infecciones intestinales que son más comunes en personas que sufren de manera habitual depresión. Y existen modelos que además permiten estudiar de manera muy clara la influencia de la microbiota, ¿sí? Entonces, existe un modelo que es de roedores que se encuentran libres de bacterias y esos roedores tienen afectaciones en su desarrollo general, a nivel del sistema inmunológico, a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Y alteraciones conductuales, que de forma interesante, experimentalmente, han logrado reestructurar o restituir o regresar casi a la normalidad, no regresan a la normalidad, pero sí controlar a través de administrar a los animales algunos tipos, diferentes tipos de bacterias. Aquí mencionamos una, que es la que ha tenido más éxito, pero en realidad se han probado diferentes tipos de bacterias, ¿sí? Y para terminar esta charla, les comparto este artículo, la imagen y las ideas principales en relación a que el desarrollo, el sistema nervioso y el sistema digestivo no solamente interactúan en el individuo ya en su fase adulta, sino que esa interacción es desde su origen durante el desarrollo embriológico, ¿sí? Entonces me pareció muy relevante. ¿Por qué? Porque, bueno, en la actualidad esto lo están relacionando con muchas enfermedades, con muchos padecimientos, alteraciones del desarrollo, y esto es porque el acoplamiento entre el desarrollo del sistema digestivo y el sistema neuronal no sucede adecuadamente. En uno de los casos en que más se ha asociado y existen pues varios experimentos y varios estudios epidemiológicos, pues es en el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, pero también existen estudios en relación a la probabilidad de desarrollar un cuadro neurodegenerativo. Lo que me pareció más interesante y dramático y preocupante en ese artículo es que se muestran una serie de evidencias en relación a que, uno, si tu sistema digestivo y tu sistema nervioso, cuando se desarrollaron en el vientre, cuando se dio el desarrollo embrionario, no se acoplaron adecuadamente, pues ya no se va a volver a acoplar. Eso sí me pareció bastante dramático, ¿verdad? Y si desde que estabas en el vientre materno las bacterias no se incorporaron adecuadamente a tu sistema digestivo, ya no las vas a poder incorporar. Entonces, si pensamos esto, pues sería, pues se necesitan muchos más estudios para saber qué bacterias vamos a necesitar probablemente estar consumiendo de manera constante para más o menos mantener una función adecuada del sistema nervioso, ¿sí? Aquí se mencionan algunas de las alteraciones que el ratón, ese que les comentaba, el ratón que está completamente libre de microorganismos en su tracto digestivo, puede llegar a tener. Y las deficiencias son muchas. Pueden tener alteraciones en el tipo de células, en la densidad de células, en los circuitos neuronales, en cómo se conectan y además en diferentes regiones del sistema nervioso.
no lo voy a ver con detalle porque sí, bueno, son bastantes situaciones, pero las que habría que analizar y varias rutas de señalización y todo, pero esto nos da una idea de que la población bacteriana pues altera de manera significativa, no solo en la función ya del individuo desarrollado, sino desde antes. Y entonces existe en estas ratas modelos y experimentos donde han visto que son animales que todo el tiempo tienen problemas para aprender. ¿Por qué? Porque viven en una depresión constante. Esto es muy significativo particularmente porque en las sociedades actuales la tasa de enfermos de depresión pues ha aumentado significativamente. Entonces tendríamos que hacer en retrospectiva un análisis de todas esas personas que actualmente sufren depresión, cómo fue su desarrollo embrionario y particularmente cuál fue la alimentación materna que recibieron, ¿sí? E incluso lo mencionan en el artículo cómo nacieron, si nacieron por un parto natural o si nacieron por una cesárea. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque al nacer por un parto natural, la salida del producto por el canal vaginal garantiza que el producto consuma una serie de bacterias que están ahí y que no las va a consumir si el bebé sale a través de una cesárea. ¿Sí? Entonces, pues este artículo sí me gustó mucho, leí varios y este en particular me gustó el enfoque que le dieron, pero sí me pareció muy dramático el hecho de que, bueno, si algo no estuvo bien aquí, pues es algo que va a prevalecer por toda la vida del individuo, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema digestivo. Bien, y para terminar, pues estos son los vínculos que les decía que vale la pena revisar. En ellos vienen descripciones, aquí estos todas son descripciones en español acerca de cómo está organizado el sistema digestivo, de cómo está el sistema nervioso entérico. Y este video que está aquí, aunque está en inglés, pues se le pueden poner subtítulos y se puede ir siguiendo porque describe bastante bien. De todos los que vi, creo que es como el más claro en describir exactamente cómo funciona el sistema nervioso entérico para regular los movimientos del tubo digestivo y la digestión del alimento. ¿Sí? Y bueno, estas revisiones también me parecieron muy adecuadas. Son pues relativamente algunas no tan nuevas, otras medianamente nuevas, y esta es bastante reciente y en ella lo que más se me hizo más interesante es que hablan pues de la influencia que tiene el sistema inmune en la comunicación entre los órganos, incluyendo a las estructuras orgánicas que forman parte del sistema nervioso. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y pues la charla queda abierta a preguntas, a interacciones con todos ustedes.